Buenas noches, gracias por estar con nosotros. A continuación, 60 minutos con la información más completa de la jornada. Y así es, iniciamos hablando de las secuelas del invierno. Definitivamente hay que iniciar hablando del impacto de las lluvias de las últimas horas en la capital guatemalteca, principalmente en municipios aledaños. Aquí lo ponemos al tanto en T13 Noticias. Impactante lo ocurrido y continuamos con la cobertura. Atención, nos vamos a ubicar ahora en un sector de zona 21, donde también varias viviendas sufrieron inundaciones. Bueno, ahí van unas chicas, quizá auxiliar a su familia. En medio de las correntadas, medio las vimos ahí. Y la gente está sacando el agua con cubetas, no entiendo cómo allá se asoman. La verdad es que lamentamos todo esto que está pasando. Es desastroso de veras. Ver a mis vecinos con estos problemas a mí me duele mucho. Somos vecinos de muchísimos años, de tantísimos años, y es primera vez que esto está pasando. Es desastroso de veras. Son las palabras de una mujer en Nimajuyú al ver cómo sus vecinos trataban de retirar el agua y la tierra que ingresaron a su vivienda. Llovió de tal manera que un complejo de apartamentos resultó afectado por las inundaciones en la zona 21. Los residentes del sector se vieron sorprendidos al notar el diluvio que cayó y que provocó estragos en poco tiempo. Se sabe que tanto la colonia Nimajuyú como la Venezuela se vieron afectadas por las lluvias de la tarde de este martes. El clima cambió repentinamente mientras varios de los residentes de este complejo de apartamentos almorzaban en familia. La lluvia estuvo acompañada de fuertes vientos y actividad eléctrica. En los alrededores del sector existen peñascos, que es donde descendió el lodo que terminó por ingresar a las viviendas. Algunos vecinos reportaron pérdidas considerables de sus pertenencias de valor. Después de la fuerte lluvia, la mayoría salió con escobas y cubetas para retirar el agua de sus viviendas. Las secuelas son graves y literalmente apenas está iniciando el invierno 2021. Falta mucho para que deje de llover. Los expertos del INSIBUME de hecho señalan que en algunas regiones ha llovido más de lo que se esperaba y esto viene a provocar la saturación de los suelos. La saturación de los suelos a su vez viene a provocar que haya deslizamientos, hundimientos en distintas zonas del país, daños en las carreteras, en los puentes, así que es muy importante mantenerse bien informado. La información oficial, recuerde también, este tipo de noticias lamentablemente se presta mucho para que se especule a través de las redes sociales. Lo mejor siempre será la información oficial y en Guatemala la información oficial sale exclusivamente del INSIBUME una vez se trate de lo que tenga que ver con la situación del clima. Así que es muy importante, como también lo es, que todos en casa sepan qué hacer en caso de emergencia. Reiteramos mucho este tema porque es muy importante, sobre todo las personas que saben que ya residen en lugares de riesgo. Importante saber qué hacer, si hay niños, si hay adultos mayores, quién va a ayudar a cada uno de los adultos mayores, quién va a tomar a cada uno de los niños y hacia dónde van a partir en caso fuera necesario, sobre todo cuando la emergencia ocurre en horas de la noche o madrugada. Por favor, manténgase bien informado, siempre atento también al llamado de emergencia que pudieran, o de evacuación incluso, que pudieran dictaminar las autoridades en caso fuera necesario en algunas regiones. Hay que recordar sobre todo al norte de nuestro país, donde la situación es bastante complicada. Todavía persisten las huellas de las tormentas tropicales que azotaron en noviembre del año pasado. Para hablar más del tema, tenemos en este momento comunicación con David de León, portavoz de la Conred. Bienvenido a T13 Noticias, gracias por atender el llamado. Las lluvias de las últimas horas definitivamente dejaron huellas bastante graves, David, en algunas regiones. ¿Cuál es el consolidado que maneja la Conred a esta hora? Bien, buenas noches, Alan. Así es, tuvimos diferentes situaciones que se presentaron en el transcurso de la tarde con estas lluvias bastante fuertes que afectaron principalmente algunos sectores acá en zona 7, zona 11, algunos puntos de Boca del Monte, también alguna inundación que se presentaba en este lugar. Sin olvidar también otras condiciones, por ejemplo, que se presentaba en el departamento de San Marcos. También un rayo que cayó sobre una iglesia en Camotán, en Chiquimula, que generó un incendio en donde los cuerpos de socorro estuvieron trabajando también y que aún se continúan con diferentes acciones en este lugar. Es parte de lo que hasta este momento tenemos en cuanto a personas que ha sido necesario atender. Fue necesario incluso habilitar un albergue, Alan, en el área de Boca del Monte, en el salón municipal de este lugar. 15 personas
se encuentran en este sector debido a una inundación que afectó la colonia Montemoria en este sector. Pero es parte del seguimiento y el apoyo que las diferentes instituciones del sistema Conred han brindado a las familias que han resultado afectadas. 15 personas albergadas entonces en la aldea Boca del Monte, esto es jurisdicción del municipio de Villacanales. David, hay comunicación estrecha también entre la Conred con el INSIBUME. El pronóstico de hecho señalaba que desde mañana pudieran incrementar las lluvias. ¿Cuál es la información más actualizada que tiene respecto al tema? Sí, a partir de mañana podríamos tener ya este incremento en condiciones de lluvia en el territorio guatemalteco. Tenemos áreas inestables tanto en el Pacífico como en el Atlántico que nos van a generar estas condiciones. Incluso parte de lo que el Centro Nacional de Huracanes ha indicado es que uno de estos sistemas como tal se podría establecer para las próximas horas entre Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y eso nos puede generar lluvias bastante fuertes o lluvias considerables en el territorio nacional. Entonces tenemos que estar preparados a partir de mañana, incluso hasta el fin de semana, con estas condiciones de lluvia. Y pedimos a la población, y creo que es importante en estos momentos ya pedir a las personas que estén atentos a los avisos de las autoridades locales y también, si es necesario evacuar, que nos apoyen saliendo de sus viviendas, trasladándose a los puntos seguros. David, lamentablemente en los últimos inviernos, al menos durante la última década, hemos hablado en época de invierno de muchas personas que lamentable y tristemente han fallecido soterradas por algún deslizamiento de tierra. Hace apenas unas semanas hablábamos de los incendios forestales y cómo la Conred estaba trabajando en eso. Han cambiado las cosas, pero las emergencias y el trabajo para la Conred, debo decir, continúan. Capacidad de respuesta en este caso, en caso de un derrumbe, en caso de que alguna vivienda pudiera quedar soterrada, cantidad de elementos para ir a trabajar al lugar, alimentos para estas personas, alimentos para los afectados, equipo para los bomberos para poder llegar en caso fuera necesario. Tiene toda esa coordinación con los diferentes cuerpos de socorro. Si bien es cierto, anteriormente teníamos, como lo bien mencionas, Alan, una condición de incendios forestales, por ejemplo, por las condiciones bastante cálidas. Hoy el panorama ha cambiado a estas condiciones de lluvias. También tenemos más de 70 toneladas de recursos que están preposicionadas en diferentes sedes regionales que tiene Conred para atender cualquier eventualidad que se llegara a presentar, y la coordinación también con diferentes instituciones. El Ministerio de Comunicaciones, por ejemplo, que es uno de los actores principales por las condiciones que se presentan en las carreteras. Entonces existe toda esa coordinación con las diferentes autoridades por las mismas condiciones que se han presentado, y diferentes análisis también que están en curso también por las condiciones de lluvia que hemos tenido desde temporadas anteriores y que nos han generado datos también lamentables que lo hemos informado acá también por T3. David, un placer saludarlo siempre. Gracias por estar con nosotros. David de León es portavoz de la Conred. Amigo televidente, recuerde los números de emergencia que usted debe tener a la mano siempre. 122 bomberos voluntarios, 123 bomberos municipales, 1554 bomberos municipales departamentales y por supuesto el 119 de la Conred. Por favor, manténgase bien informado, manténgase al resguardo, cuídese mucho, cuide a su familia. Momento de la pausa. Tiempos de coronavirus, momento de hablar de la pandemia en suelo guatemalteco y momento de recordarle que la situación es grave. Por favor, no baje la guardia, cuídese, cuide a su familia. Repito, la situación es grave en Guatemala. Ayer se realizaron 8.125 hisopados y escuche esto, casi 1.600 personas dieron positivo. Estamos hablando de 1.581 personas que dieron positivo solo en las últimas 24 horas y el patrón se ha mantenido desde el fin de semana después de la Semana Santa, repito, por la irresponsabilidad que se tuvo en ese momento. Después vino la celebración del Día de la Madre, se volvió a disparar el contagio en nuestro país y recuerde, también viene ya el Día del Padre. Se reportó también ayer el fallecimiento de 26 personas más en fechas anteriores. Mucha atención, vamos a ver ahora el acumulado hasta ayer. Desde el viernes 13 de marzo del año 2020 hasta ayer se han infectado en suelo guatemalteco
263.836 personas. Voy a repetir el dato. 263.836 personas se han infectado en nuestro país. Según el Ministerio de Salud Pública, 240.961 personas se han recuperado. Escuche este dato y tome nota. 8.331 personas han fallecido en suelo guatemalteco víctimas de la pandemia del nuevo coronavirus. 8.331 víctimas mortales en suelo guatemalteco, y en este momento siguen siendo portadoras del virus 14.544 personas, cifra que definitivamente es un subregistro porque lamentablemente hay muchas personas que se enferman y no buscan la ayuda de los médicos, por lo tanto no se tiene el registro de esas personas.